sirvió la experiencia para prepararnos. Pero yo sí creo que hay una cosa que no existía en ese momento y sí hay que hacer un llamado a la prudencia, y es el afán de la gente de generar likes, como lo decía el señor gobernador el doctor Velázquez. Duro el varillazo a José Félix Laforí. Claro, pero también vimos el video que registró un montañista haciéndose el chistoso en las cercanías de que ya está declarada la alerta naranja, y que le parecía muy chistoso que su vida estaba en peligro, y resulta que nosotros no podemos andar estresando a las autoridades, al sistema de salud, al sistema de alertas, y por supuesto hay que guardar prudencia. Yo creo que no solamente es un llamado a no crear pánico y a no dar noticias falsas, pero también a ser muy prudentes y a obedecer las directrices que están pidiendo que todos obedezcamos las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Daniel, me decía. Ricardo, esa persona que menciona María Consuelo está por su propia cuenta de riesgo, porque las alertas están todas señaladas, etcétera, sí. Pero me parece una buena labor de coordinación la que está haciendo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con alcaldes, con gobernadores, para aprender todas las alertas y tener todo listo, tener el sistema de salud en todo el departamento del Tolima en alerta es importante, porque supongamos que no pasa nada y de aquí a una semana tienen que levantar la alerta. Ese costo es menor relativo al que habría si llega a haber una erupción y el sistema no está preparado. Entonces hay que resaltar el trabajo coordinado que se está haciendo, alcaldes, gobernadores, el gobierno nacional. Sorprende la renuncia ayer del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en medio, digamos, de esta crisis que se está viviendo y de este alistamiento casi que de primer grado en el que está todo el sistema de gestión de riesgos del país. Pero ojalá, digamos, continúe esa labor de coordinación para que no, cualquier cosa que pase, todo el sistema de salud, de atención de emergencia, policía, bomberos, ejército, todos quienes tienen que responder, esos primeros, lo que se llaman los primeros respondientes, estén listos para atender cualquier emergencia y cualquier necesidad que tenga la ciudadanía. Que ahí ya se nota un cambio de entonación, de enfoque de la Unidad para la Gestión del Riesgo entre lo que fue el trabajo del doctor Javier Pava y lo que es el trabajo de Luis Fernando Velasco, Andrés. Ahí se nota un cambio. En el caso de Javier Pava, que hasta ayer o anteayer fue el director de Gestión de Riesgo, todo se centralizaba en Bogotá, todo dependía de su oficina, y eso hacía que la respuesta no fuera lo suficientemente ágil, cuando en una emergencia lo que usted necesita es atender de manera urgente las necesidades de las personas. Claro, mire, eso es un mensaje muy importante, Ricardo. Digamos, aquí sí, claro, es importante organizar, es importante tener buenos procesos, pero sobre todo ante desastres naturales lo más importante es atender rápidamente a la gente, poder reaccionar rápidamente. Mire que yo reflexionaba esta mañana, Ricardo, que pasados 38 años de la tragedia de 1985, hay cosas en las que parece que estamos mejor y hay cosas en las que estamos en un grado de riesgo mayor hoy por hoy. En ese último término, ¿a qué me refiero? Redes sociales, básicamente. Chistosos e irresponsables en las redes sociales difundiendo noticias falsas, difundiendo cosas engañosas. Tengan presente que la gente que vive cerca del Nevado, la gente que vive alrededor, en esas casas campesinas, en esas veredas, fácilmente puede entrar en episodios de pánico por cuenta de las irresponsabilidades que ustedes publican en las redes sociales. Entonces, por favor, en este caso, un llamado a dejar el chistecito y la irresponsabilidad atrás, o las ganas de hacerse el protagonista. Pero por otro lado, la buena noticia es que, mire, Ricardo, yo recuerdo mucho el caso de 1985, mi familia es de Caldas, nosotros monitoreábamos mucho esa situación que duró mucho tiempo, es decir, las erupciones de ceniza, los temblores, todas esas actividades que precedieron al gran episodio de Armero duraron mucho tiempo. Nosotros monitoreábamos mucho y yo le puedo decir que yo no recuerdo un nivel de preparación como el que tenemos ahora, de las autoridades, de la comunidad científica. La cantidad de información técnica que hay, por ejemplo, es supremamente detallada. Los mapas de riesgo son casi que a una escala muy, muy, muy detallada. Exactamente se sabe qué puede pasar en cualquier parte. De modo que esperemos que no pase nada y confiemos en que las autoridades van a hacer un buen trabajo. Me alegra que así esté ocurriendo, y por favor, más responsabilidad en el uso de las redes sociales. 7:22, Luis Ernesto.
Mencionabas algo que creo que es bien importante, y es el cambio de estilo, de tono también pues durante este encargo que tiene el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, que primero, como lo decías, tiene la relación directa con alcaldes, con mandatarios locales, tiene un enfoque mucho más territorial, de respuesta territorial, respeta profundamente esas autoridades, y por eso nos dijo acá que la coordinación de lo que implicara una evacuación, el diálogo permanente con las comunidades, no se iba a hacer desde Bogotá, sino se iba a hacer directamente en territorio, en coordinación plena con los mandatarios locales, pero también un poco como la tranquilidad frente a algunos pronunciamientos que no vivimos en el momento en que, por ejemplo, estuvo el tema de Hidroituango, donde se veía también una gestión algo ideologizada, por decirlo menos. Y sobre el tema de la evacuación y el pánico que se pueden estar generando en redes, sin duda alguna, yo creo que este episodio de el 1985, que es profundamente traumático en nuestra sociedad colombiana, en todo el entorno, hoy no se va a repetir porque tenemos una infraestructura, una gestión del riesgo, unas posibilidades de comunicación y una infraestructura totalmente distinta. Así que pues escuchar únicamente autoridades es la recomendación para todo el mundo, escuchar únicamente voces autorizadas en estos momentos de tensión. No, pues es que es tan distinto todo, Aurelio. En esa noche del 13 de noviembre de 1985, yo creo recordar, yo tenía apenas 6 años. Recuerdo al Noticiero Nacional, tal vez fue el único medio que alcanzó a informar antes del cierre de la emisión, porque ahí era de 9:30 a 10 la concesión que había. Sobre las 10 de la noche informa el Noticiero Nacional, Andrés y Aurelio, de que se estaba presentando una emergencia en el Nevado del Ruiz. No hay más información después, solamente recuerdo en principio a Mariela Márquez Quintero, periodista recordada que trabajaba en Todelar en ese momento, informando, y luego viene el resto de información, pero es mucho tiempo después. Es muy diferente lo que pasaba en ese momento. Cuando un piloto al otro día recorre Armero y dice... No, pues perdón, claro. Aurelio, acuérdese que De Germán Santamaría. Germán Santamaría, claro. Un gran cronista, además yo pues, refundido en la política, pero fue la primera crónica que oímos en directo, la hizo dramáticamente Germán Santamaría, y el cubrimiento que en ese momento hizo Yamida Ahmad, porque es que acuérdese que la radio en la mañana estaba muy recién iniciada, había iniciado un año antes, en el año 84, en cabeza de Yamid, y el equipo eran Yamid, era Julio, era Juan Gozaín, etcétera. Y ahí nos pegamos todos. Ahí estaba Julio Nieto Bernal todavía, ¿verdad? Sí, ahí estaba Julio, Nieto, que después se fue a trabajar con Juan Gozaín. Claro, sí, 725 Aurelio. Pero acuérdese, Ricardo, que Colombia se entera realmente de la magnitud de la tragedia cuando un piloto al otro día a las 6 de la mañana dice, desapareció Armero. Ahí fue cuando realmente el país pudo ver la magnitud de lo que sucedió. 20.000 muertos se llevó Armero. Pero fíjese usted, Ricardo, que voy a hacer un poquito aguafiestas frente a lo que están diciendo mis compañeros de mesa. Yo creo que el gobierno debe estar sintiendo lo que yo llamaría, de pronto un poco brusco, el síndrome de Omaira. Es decir, de que no se repita lo que pasó. Yo creo que el gran reto que el gobierno tiene, y más como se ha dicho, que contamos con más elementos, con más recursos, con más conocimiento, con más tecnología, con más conciencia, esto no se puede volver a repetir, lo que pasó en el caso de caso de Omaira. Yo doy por descontado que eso no va a ocurrir. Pero ese es el gran reto que hay. Claro, sobre eso no digamos, no, estamos bien, estamos distintos, no. El gran reto es que no vuelva a pasar lo que pasó. Ese es el reto que tiene el gobierno y la unidad de gestión de riesgo. Y el doctor Velasco nos puede decir que sí, que la responsabilidad superior está en el territorio, y que el territorio y las regiones y los que están allí. Pero el gobierno central tiene que saber que tiene el timón de este proceso. Ahora, pero, eso el gobierno tiene que saber. Pero creo que lo está teniendo el presidente Petro. Pero Velasco no dijo lo contrario. Y el presidente convocó hoy a un Consejo de Seguridad y a un puesto de mando unificado en Nariño. Creo que el presidente le está dando la importancia al tema. Yo solamente estoy diciendo que no se puede repetir. Y no solamente darle importancia. Es que hay que mirar que acá no puede volver a pasar lo que pasó. Aquí tiene que mirarse cómo se previene, qué está sucediendo, qué va a suceder si sucede la erupción,
cómo se atiende después los procesos, cómo está la red hospitalaria. Todo eso tiene que salir, yo diría, después de esa experiencia, tiene que salir 100%. Ojalá salga. Carlos, la pregunta Álvaro, difícil el peligro está de aquí. responder es si el país está preparado, porque después de semejante tragedia, pues debería haber toda la alerta y toda la experiencia para evitarlo, pero eso es tan difícil. Lo que sí se ve es que hay una evolución grande, como ustedes decían, en materia tecnológica. Los datos son muy distintos hoy, la evaluación es mucho más precisa y el gobierno le está dando la importancia. Eso de cambiar al encargado de emergencias y poner una persona tan cercana al presidente con experiencia, pues ayuda a pensar que se le está dando la importancia política y la atención que se necesita. Responder la pregunta si estamos preparados, pues es muy difícil porque no se sabe la magnitud de esto. Una cosa del tamaño de lo de Armero, pues ha ocurrido en pocas partes del mundo y pues estar preparado para algo así tan grande es muy difícil, pero sí da cierta tranquilidad que las autoridades están coordinadas y hay una verdadera alerta, que como ustedes decían, el problema es que la vez pasada, a pesar de los alertas objetivas, el Estado no reaccionó. 28 minutos, Paola, para finalizar la comparación de lo que pasó en el 85 y de lo que pasa hoy, de lo que podría pasar hoy. Esperamos que no ocurra. No, démonos la bendición ahí sí en serio en plena Semana Santa. De hecho es ahí, Ricardo, en donde yo veo la mayor espada de doble filo, por decirlo de alguna manera, y es que una cosa es una tragedia, un 13 de noviembre, que es temporada súper fría, ¿no? Otra cosa es una tragedia en plena Semana Santa. Y encontrar el punto medio entre alertar hasta cierto punto de manera de no dañar más el turismo, que ya está muy dañado esta semana, lo hemos visto en todos los destinos de sol y playa, y ahora pues aquí, digamos, el Eje, en fin, el Quindío, si usted lo quiere ver, todos los municipios aledaños al Nevado del Ruiz que pueden estar golpeados por eso, y medir el riesgo también de, oiga, en qué momento usted lanza la alerta de listo, evacúen ya, porque es que son muchas más personas las que pueden estar hoy en riesgo, porque estamos en temporada alta, en plena Semana Santa, a un 13 de noviembre, donde está usted en una época totalmente fría del año. Sí. Muy, muy complicado. Me parece que el caso, reto para el gobierno es enorme. Fíjese que, Paola, en cualquier caso, las autoridades del Tolima y de Caldas han sido muy responsables. Digo esos dos departamentos porque son los responsables de la parte turística. Cerrado el Parque de los Nevados, lo dijo el gobernador de Caldas acá hace minutos. Y por el lado del Tolima, el municipio de Murillo y hacia arriba, Murillo dice, hombre, vivimos del turismo, pero Murillo queda cerca al Nevado. Entonces lo que hacen las autoridades es generar un cerco, generar alertas para evitar que la gente vaya masivamente hacia esos sitios. Ojalá eso funcione. En cualquier caso, hay que estar pendientes. Pero fíjense que el gobernador de Caldas nos dice algo adicional. No podemos generar aquí una situación de pánico generalizado porque termina matando una actividad productiva como el turismo, Paola. Imagínese usted el eje cafetero. No tiene ninguna incidencia en la parte que es distinta al Nevado. No tendría por qué dejar de ir la gente a Manizales, dejar de ir la gente a Armenia, dejar de ir la gente a Pereira. No, porque eso es clave y más en este momento difícil que tenemos en materia económica. Blue, la alternativa.